a aplicar todos estos conceptos de suma y resta de fracciones en la resolución de distintos ejercicios y también considerando algunas cosas muy importantes que tenemos que ir aplicando y que tenemos que usar, que son técnicas y trucos que nos van a servir para facilitar el cálculo y la suma y la resta de las fracciones. Así que les pido que inmediatamente, chiquillos, coloquen el título, que es suma y resta de fracciones, aplicando la suma y resta de fracciones, es el título de la clase de hoy, para que comencemos y veamos lo que tenemos que hacer, vamos a ir aplicando. Así que anoten el título, chiquillos, y comenzamos. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Y chiquillos, ahí vayan. Muchas gracias. Qué bueno. Profe, tal vez vaya a tener mala señal porque no estoy en mi casa. Ya, ni un problema. Recuerda que la clase se está haciendo grabada, así que no te compliques con eso. Chiquillos, a raíz de las cosas, de lo último que ha pasado con el tema de a raíz de lo último que ha pasado con el tema de que se demoran en escribir y todo eso, es que les voy a pedir, chiquillos, que presten atención a la clase, que vayan viendo lo que hay que hacer y después de la clase, cuando la clase se suba, que la voy a empezar a subir ya diariamente, vean la clase, descarguen la PPT y vayan copiando lo que sale con el simbolito que ustedes saben que va a significar que es momento de copiar. Porque nos estamos atrasándonos mucho en el que esperar que copien y todo. Así que, por lo menos anoten el título y vayan prestando atención a los ejemplos. Si quieren anotar los ejemplos primero y después pasan el limpio el resto, pero traten de evitar estar copiando todo ahora porque claramente hay cosas que no vamos a alcanzar a copiar en este momento. Así que es una sugerencia, chiquillos. Quien quiera copiar o sacarle pantallazo o copiar rápido, si lo puede hacer, hágalo y después lo pasen limpio. Pero recuerden que siempre pueden tener acceso a la clase para poder revisar ahí lo que vimos el día de hoy. Así que, chiquillos, hoy día, básicamente el objetivo de la clase va a ser aplicar la suma y la resta de fracciones en diferentes problemas. Y para ello, chiquillos, vamos a analizar algunas situaciones en donde podemos presentar casos en donde no podamos directamente sumar y restar las fracciones, sino tengamos que hacer un paso antes para poder, por así decirlo, desbloquear la suma y la resta. Y también vamos a ver otros casos en donde vamos a tener que necesitar, que vamos a poder realizar algunos trucos que nos van a facilitar el cálculo ahí de la suma y la resta de las fracciones. Así que esos dos objetivos vamos a tener el día de hoy, chiquillos. Primero vamos a aplicarlo y también vamos a entender algunas técnicas que nos van a permitir facilitar el cálculo de la suma y la resta de fracciones, como es el tema de transformar, simplificar, etc. Así que es muy importante que todos y todas vayan prestando atención a todos estos puntos porque obviamente van a poder ayudarles a la hora de resolver las sumas y las restas. Así que ese es el objetivo de hoy, chiquillos, aplicar la suma y resta de fracciones en distintos ejercicios. Así que todo esto, chiquillos, sin olvidar que estábamos aplicando la suma y la resta a través del método mariposa, es decir, esta multiplicación que es cruzada, sumando y restando según corresponda, y luego eso se pone en el numerador y en el denominador se multiplicaban los números de abajo. Eso que estamos aprendiendo, que ustedes obviamente, si quieren volver a revisarlo, lo pueden ver en las clases anteriores. Así que el día de hoy, chiquillos, nos vamos a dedicar básicamente a ver otros casos de suma y resta de fracciones, no solamente los que son directos como los que estuvimos viendo el día de hoy, digo, los que hemos estado viendo hasta el día de hoy, como es el sumar directamente dos fracciones, restar directamente dos fracciones. Pueden aparecer otros casos de estas y es importante conocer qué hacer cuando nos aparezcan y cómo enfrentarlos. Así que vamos a ir viendo las distintas situaciones de suma y resta donde pueden haber otros números que no sean necesariamente fracciones, así directamente, tengamos que hacer algo antes para poder resolverlas. Bien, el primer caso, chiquillos, es que se combinen fracciones y números mixtos en el mismo ejercicio. Es decir, por ejemplo, tengamos esta fracción, que después va a aparecer después en la diapositiva siguiente. La ven bien, chiquillos, ¿cierto? ¿Me dicen si se ve? ¿Sí? Ya.
Entonces tenemos 2 enteros, 1/4 más 5 novenos. Esa fracción tenemos que ver. Entonces, lo primero que aparece es un número mixto y el segundo es una fracción propia en este caso. Sin embargo, debemos recordar que cuando aparecen ambas, se combinan fracciones con números mixtos, debemos recordar que estas no se pueden operar entre sí. Es decir, no puedo llegar y sumar estas dos porque no hay ningún método que permita poder sumar 2 elementos, números que son completamente diferentes, como es una fracción con un número mixto. Así que la idea de aquí es llevar todo a lo mismo. En este caso, como tenemos sabemos trabajar la suma y resta de fracciones, lo más ideal es poder transformar una de estas a fracción. ¿Y cuál deberíamos transformar? ¿Sí? Están preguntando cuándo hay pruebas. Yo también tengo esa pregunta. Hola. La próxima semana tenemos prueba. La próxima semana tenemos prueba, chiquillos. El jueves de la próxima semana. La materia de la prueba. ¿Qué día, perdón, qué Chiquillos, fecha? la materia de la... El jueves 22. Estaba en el calendario. Yo, de hecho, mañana les iba a comentar eso, porque la materia de la prueba termina este jueves. O sea, la semana que viene vamos a aplicar nomás y vamos a estar practicando. Así que el calendario de pruebas que se mandó, los mandaron a los profesores jefes, mandaron, ahí estaba fijada la prueba. Yo mañana lo único que voy a hacer, sí salía, chiquillos. De hecho, yo lo mostré aquí. Profe, en el calendario no sale nada. Espérenme. De hecho, yo me acuerdo perfectamente que yo les mostré el calendario en clase y dije que lo iba a subir al Classroom para reforzarlo. Pero me refiero que les mandaron a los apoderados un calendario de pruebas, creo. Déjenme preguntarle a la tía Romina para ver qué pasó con eso, pero tenemos prueba la próxima semana. ¿Ya? Igual, de todas maneras, yo lo estuve recordando y lo voy a volver a subir al Classroom para reforzarlo con las fechas de las pruebas para que no haya ninguna duda. ¿Ya? Pero mañana, tranquilidad, no se preocupen, chiquillos, que mañana vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a repasar y voy a colocar bien la fecha y los temas que entran en la prueba, ¿ya? Pero tranquilidad, que hasta el jueves es la materia de la prueba y la próxima semana, lunes, martes y miércoles, vamos a dedicarnos a repasar todo lo que entra en la prueba y el jueves tenemos esta prueba, la prueba número 1. ¿Me están seguros que a los papás no les ha llegado a los papás las pruebas? ¿Qué pasó? Eso no. ¿Ah, lo tienen? No tío, pregúntale a sus papás si lo tienen o no, pero me dicen que la prueba de matemáticas no sale en el calendario. Dame un segundo, tío. Voy a pedir, les mando un mensajito a la tía Romina para que les llegue el calendario y lo puedan ahí conocer de todas las pruebas, tanto no solo en la matemática, sino también la de nuestra asignatura, así que tranquilidad con eso. Ya, entonces volviendo a lo que estábamos, chiquillos, vamos a volver ahí. Vamos a volver a... Ahí se ven grandes, chiquillos. Ya. La cosa, chiquillos, que, como les decía, no podemos juntar fracciones con números mixtos al mismo tiempo y hacer algo con ellos. Así que tenemos que revisar la manera en que podemos corregir esto. Entonces, ¿cuál va a ser esa manera? Que vamos a transformar el número mixto en fracción impropia, cosa que ya aprendimos, y como van a quedar dos fracciones, una propia y una impropia, las sumamos como el método mariposa, como ya lo sabemos. En caso de que el resultado nos dé fracción impropia, siempre podemos
devolver esa fracción impropia al número mixto. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, voy a agrandar un poquito la pantalla para que puedan verlo. ¿Se ve bien, chiquillos? ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Me avisan? Bien. ¿Qué pasó? Ya. Entonces, ¿cómo era que transformábamos, chiquillos? ¿Quién me puede recordar cómo era que transformábamos la fracción impropia, con número mixto, a fracción impropia? ¿Qué había que hacer? ¿Sofía? ¿Qué había que hacer? Se multiplicaba el denominador con el número entero y el resultado de esa multiplicación se sumaba el numerador. Entonces, sería 2 por 4, 8, y sumándole el de arriba quedaría 9. Eso quedaba en el numerador. ¿Y el denominador qué pasaba con él? 9. ¿Cuál es el denominador, chiquillos? Se mantenía, o sea, se mantiene el Se mantiene. 4. Muy bien. Entonces, ese 2 enteros 1/4 lo acabamos de transformar a 9/4, que es una fracción impropia. Y le vamos a sumar el 5/9 que ya estaba ahí, que no lo hemos tocado. Entonces, chiquillos, tenemos dos fracciones. ¿Podemos sumarlas? ¿Sabemos sumarlas? ¿Sabemos sumar esas dos fracciones? Sí. Sí, ¿cierto? Por mariposa. Entonces, lo vamos a hacer acá al ladito. Vamos a hacer ahí. Ya, ¿qué se hace primero? Se multiplican los denominadores. ¿Cuánto da la multiplicación de los denominadores, chiquillos? ¿Cuánto es eso? 36. Y ahora hacemos la mariposa. ¿Cuál se hace primero, chiquillos? ¿Para arriba o para abajo? Arriba hacia abajo. Esa. 9 por 9. 81. Estamos sumando, mantenemos la suma. Multiplicamos cruzado ahora hacia arriba. ¿Cierto? Ahí. Eso. Sería 4 por 5. ¿Cuánto es 4 por 5, chiquillos? 20. Muy bien. Entonces, sumamos los de arriba. ¿Cuánto daría? 101. Muy bien. 101 partido por 36 porque se mantiene. ¿Qué tipo de fracción es esa, chiquillos? ¿Propia o impropia? La de aquí. Impropia. Es decir, perfectamente, si quisieran, pueden transformarla a número mixto. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cuántas veces cabe el 36 en el 101 sin pasarse, chiquillos? 3, a ver. 36 por 3, ¿cuánto es? 2. 2, ¿cierto? Porque 36 por 3 creo que se pasa. Da 108. Sí, se pasa. 108. Serían 2 veces. Eso es 72. ¿Cuánto sobra, chiquillos? De 72 a 101, ¿cuánto falta? 39. 10 menos. ¿O no? Ah, No, está me bien. equivoqué. Está bien, está bien, está bien. 39. 62, está bien, está bien. 39. 39. No, pues no puede ser 39 porque nos da 29. No se estaba bien. Porque tiene que darnos una fracción propia. Entonces, ¿qué hicimos? El número mixto, me molesta el largo, vamos a subir un poquito. Ahí. Ahí sí. Ahí sí. El número mixto lo transformamos a fracción impropia, multiplicando el de abajo por el de arriba, el denominador por el número grande y sumándole el de arriba, 9/4. Y le sumamos la fracción que ya estaba ahí guardadita. Se suman los dos por método mariposa y llegamos a un resultado. Si fuera necesario, podemos transformar esa fracción impropia a número mixto. Pero aquí lo importante, chiquillos, es que no debemos olvidar que en ningún momento se debe poder, nunca se puede, digo, sumar o restar también, en el caso de restar, una fracción con un número mixto. Es decir, siempre va a haber un paso intermedio que va a ser transformar ese número mixto
de vuelta a fracción impropia. Cuando tengamos eso, ya la mariposa está lista para poder aplicarse. ¿Se entendió, chiquillos? ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Lo repito? ¿Sí? Recuerden que si tienen duda, no tengan miedo en preguntar, porque este es el buen momento que tenemos. Profe, esta clase Dime. se atrasó un poco, ¿no? Sí, Creo. yo avisé temprano a la tía Romina que el día de la clase se iba a atrasar porque tuve una emergencia, pero por eso partimos unos minutitos tarde. Así que vamos a terminar, Bueno. partimos a la 1:10, vamos a terminar a la 1:50, vamos a terminar 10 minutos más. Todo se corre 10 minutos al final, por si acaso. ¿Ya? Chiquillos, recuerden que lo que no alcancen a anotar después lo pueden escribir o sacarle pantallazo. Si las clases se van a ir subiendo ahora más rápido, ahora que les estoy pidiendo que presten más atención. ¿Y se dieron cuenta que ahora les costó un poco menos entender? ¿Por qué? Porque están concentrándose en prestar atención. Por eso yo, algo que me di cuenta viendo también las clases, o sea, también me puse a mirar las clases y me di cuenta que un gran error que estaba cometiendo yo, y también te pido disculpas por eso, chiquillos, es que estaba concentrándome más en que copiaran que prestaran atención. Así que ahora, obviamente, después van a ver la clase subida en la página del Classroom, la descargan y copian lo que les faltó. Pero lo importante es que presten atención y se entienden al tiro. Mati, ¿qué pasó? Profe, ¿y se puede hacer al revés? O sea, la cuestión es que todavía me cuesta aprenderme un poquito los nombres. Estoy un poco confundida. Sí, pero al revés. ¿Cómo al revés multiplicar? Disculpe, profe, que estoy un poco confusa, pero igual entiendo harto. Ah, tú decías hacer al revés, o sea, en vez de transformarlos a fracciones, transformarlos a números mixtos. ¿O no? Sí, lo de dividir. No, tiene que ser así porque al revés no se rompe la regla de la transformación. Así que cuidado ahí con eso al dividir y todo, porque si no la regla se rompe y nos va a dar un resultado medio extraño. ¿Ya? ¿Bastián? Ah, ya, profe, gracias. De nada. No entendí muy bien el ejercicio, ¿lo puedo repetir? No entendí muy bien el ejercicio, ¿lo puedo repetir, por favor? Ya, no hay problema. Déjame buscar un plumón porque el negro se me estaba gastando la tinta. Acá está. Bien. Entonces, lo voy a hacer para cambiar la orientación de la pizarra para que quepan más cosas. Bien. Entonces, vamos a transformar. Para poder resolver este ejercicio no podemos llegar y resolver porque no podemos sumar una fracción con un número mixto. Entonces, lo que vamos a hacer primero es transformar este número mixto en fracción impropia. ¿Cómo lo hacíamos? Multiplicando el denominador por el número grande y le sumamos el de arriba. Venga, ya te leí, tranquilo. Entonces, multiplicamos 4 por 2, 8, y le sumamos el 1 arriba, 9, y el denominador se mantiene. Ya. Más 5 nominal. Quiero responder a tu pregunta, Bruno, no te preocupes. Y bajamos el otro que no ocupamos. Acuérdense que lo que no ocupo lo reciclo, es una frase que nosotros ocupamos hace tiempo. Si no lo ocupamos, se baja. Y esto, Bastián, ¿podemos sumarlo? Son dos fracciones, ¿cierto? Sí. Entonces esto lo sumamos normalmente, con mariposa. Eso es lo que ya sabemos. Multiplicamos lo de abajo, que nos da 4 por 9, 36. Y después multiplicamos por mariposa. El 9 por 9 primero, hacia abajo primero, 81, más, y ahora sumamos, multiplicamos hacia arriba, que sería 4 por 5. Eso da 20. Sumamos lo de arriba, que sería 101, y el denominador que ya sabíamos que era 36. Y respondiendo a la pregunta del Bruno, que dice, profe, ¿solo cuando queda la fracción impropia se hace eso? Exactamente. Solo si la fracción queda impropia, realizamos la transformación a número mixto. Si queda fracción propia, hasta ahí nomás llegamos. Por ahora, porque el punto que viene, hay algo más que les pueden hacer. Entonces, como dijeron sus compañeros, el 36 en el 101 cabe 2 veces y sobraban 29. El 29 quedaba como numerador y el denominador se mantenía que era el 36. Ahí sí. ¿Te quedó más claro ahí, Basti? Profe, perdí la...
Sí, profe, muchas gracias. La conexión de la clase. Pucha, Benja, y no puedo hacer mucho. Trata de ver qué puedes hacer. Chiquillos, por favor, no voy a insistir. Sé que puede sonar pesado de repente, pero por favor no olviden de pedir la palabra o de escribir directamente en el chat, porque si no tantas voces revueltas puede generar un problema. Perfecto, ¿qué hacemos con el 9 de lo de multiplicar el denominador, que es el número entero? El 9, que era 4 por 2 por 1, queda en el numerador siempre. Queda ahí, arriba. Ese 4 por 2 más 1, 4 por 2, 8, más 1, 9, queda en el numerador de la nueva fracción. Y el denominador se conserva. Esa era la regla que nosotros habíamos dicho que se mantenía. ¿Ya? De nada, Manuel. Ya. Que esa es la regla siempre. Lo que multipliquemos y sumemos queda arriba y el denominador se mantiene siempre. No sufre ningún cambio. Ya, no hay un problema, Manuel. Eso es lo importante, que vayan preguntando y sacándose las dudas al tiro. No acumulen dudas porque después, si ven el video, no van a poder preguntarle el video. Así que es la idea que se saquen todas sus dudas ahora. Bien, esa es una de las cosas que nos puede pasar, que nos podemos encontrar, chiquillos, cuando estemos resolviendo sumas y restas de fracciones con distintos denominadores. Que se nos cruce en el camino un número mixto y eso nos arruina nos arruina un poco el paso y tengamos que hacer esta transformación. Muy difícil hacer este pequeño paso antes de sumar. ¿No es cierto? Es algo que ya conocemos, algo que ya sabemos hacer. Solo que no tenemos que olvidarlo. Por eso es que yo siempre les decía que fueran revisando todos los temas anteriores de fracciones que hemos visto, porque inevitablemente vuelven a aparecer en algún momento cuando empezamos a trabajar otro tema. Y como bien preguntaba el Bruno, solo si el resultado da fracción impropia, ya sea en este tipo de ejercicios o en cualquier ejercicio de suma y resta de fracciones con distinto denominador, sea cual sea el tipo de ejercicio, así o los anteriores, y nos den una fracción impropia, lo que recomiendo siempre es que el resultado lo transforme en un número mixto, porque muy probablemente en la prueba el resultado esté así y no así, porque yo ya les enseñé y ya repasamos cómo transformar. Así que no se olviden que si se puede transformar con los números en fracción impropia, hagan el último paso. Ah, ya, pero tranquilo, Bruno. Ah, sí, por cierto, chiquillos, el trabajo lo vamos a revisar, se lo voy a ir mandando de a poco los resultados y la próxima semana que vamos a repasar para la prueba, lo vamos a aprovechar de revisar las preguntas que faltan. ¿Ya? Bien. Otra cosa, chiquillos, que nos puede pasar es que cuando resolvamos las fracciones, no necesariamente tengamos que hacer esta transformación a número mixto, sino que el resultado de la fracción nos dé de tal manera que podamos achicarlo un poco más y no nos queden tremendos resultados. Y es ahí, chiquillos, que entra de nuevo lo que es la simplificación, que fue un concepto que vimos la semana pasada. Chiquillos, presten atención, estoy hablando de la tarea que vimos, le mandaron ayer, la que era hasta ayer enviada. Chiquillos, cualquier cosa que hagan, yo se las voy a avisar antes, no se asusten. Yo no hago nada sorpresa, yo ya les avisé que la tarea, ahora estoy recordando que la tarea que hicimos ayer, que tenían que mandar hasta ayer, esa se las tengo que mandar de vuelta después, chiquillos, por el puntaje que tuvieron, y les pido por favor que lo revisen, voy a subir la pauta también, y la próxima semana vamos a corregir las dudas que puedan tener. Sí, vea, ese mismo. Entonces, chiquillos, lo que puede ocurrir es que al resolver una suma y resta de fracciones, el resultado nos dé tan grande que puede ser incluso hasta molesto. Entonces, ¿qué puede pasar? Que podemos fácilmente recurrir a una técnica que es la simplificación y la que nos va a ayudar a que el resultado nos quede más abordable y podamos resolverlo sin ninguna complicación. Y recordemos, chiquillos, que, en un segundo, simplificar es dividir la fracción arriba y abajo por el mismo número. Es decir, si dividimos el numerador por 2, el denominador también lo tenemos que dividir por 2. ¿Y cómo vamos a recordar eso, chiquillos? Con las reglas para dividir. Reglas que por lo demás, chiquillos, voy a volver a subir al Classroom para que recuerden cómo es que sabemos con cuánto podemos dividir un número.
Ya. Tenemos este ejemplo. Tenemos esta fracción. ¿Hay que hacer algún cambio o podemos sumar al tiro? Chiquillos. Hay que hacer algún ¿Sumar cambio. al tiro? Sumar al tiro, ¿cierto? Por mariposa, que es lo que ya sabemos hacer. ¿Cuánto daría abajo, chiquillos? El denominador que habría que hacer. ¿Cuánto? 56. 56. ¿Por qué? Multiplicamos 7 por 8. Y ahora hacemos la mariposa. ¿Hacia dónde primero? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo. Hacia abajo. Sería 3 por 8. ¿Cuánto es 3 por 8, chiquillos? 24. 24. Bien. Y ahora, para arriba. 7 por 4. 28. 28. Estamos sumando, seguimos sumando. Entonces, sumamos lo de arriba. ¿Cuánto da lo de arriba, chiquillos? 24 más 28. 30. No. Pucha, Bruno, qué lata. Pero anda prestando atención por último, después lo puedes ver. 24 más 28, chiquillos, ¿cuánto es? 52. 52, muy bien. Eso queda arriba y abajo queda 56. ¿Qué nos dio de resultado? Sí, te falló por uno. ¿Qué nos dio de resultado, chiquillos? ¿Una fracción propia o impropia? Propia, ¿cierto? Es decir, no es necesario realizar la transformación, ¿cierto? No debemos realizar la transformación porque no se puede. Pero el tema es que no tiene un número grande. Entonces, cada vez que le den fracciones grandes o que fracciones que ustedes puedan mirar, que pueden simplificar, lo deben hacer. ¿Cómo saber cuándo simplificar? Primer truco. Si los dos números de la fracción terminan en número par, se pueden simplificar los dos. ¿Por qué número podemos dividir siempre un número par, chiquillos? ¿Se acuerdan de eso? Por 2, ¿cierto? Siempre podemos dividir un número par por 2. Siempre, siempre, siempre. Entonces, truco 1. Profe, ¿Sí? es que se me quedó pegada su pantalla. A ver, espérenme. Déjenme dejar de compartir. Veo su cámara como si solo se mantuviera. Sí, profe, se la apaga ¿Sí? y se me prende de repente. A ¿Ahí ver, sí? va como muy pegado. Sí, de repente la conexión. Pero dígame, chiquillo, que a mí me avisa si se me despega, pero no me ha dicho nada. ¿Ahí se ve bien? Mm. ¿Sí? Yo lo veo ahí bien, ahí más o menos Ahora bien. sí. Ya. Entonces, truco 1. Si los dos números de la fracción, numerador y denominador, son pares, podemos simplificarlos inmediatamente por 2, porque siempre se divide por 2. Benja, tú llegaste más tarde, pero la clase hoy día empezó más tarde, va a terminar a las 1:50, va a terminar 10 minutos más tarde. Yo avisé esto en la mañana. Entonces, podemos dividir arriba y abajo por 2. ¿Cuánto es el 52 dividido 2? Chiquillos, la mitad, dividido por 2 es la mitad. ¿Cuánto es la mitad de 52, chiquillos? 26. 26, ¿cierto? ¿Y la mitad de 56? ¿O 56 28. dividido por 2? 28, profe. 28. Lo achicamos, ¿cierto? Lo simplificamos y recuerden que esto es lo mismo que esto. Pero, ¿qué pasó al simplificar ahí? ¿Cómo son los números todavía? ¿Pares o impares? Y aparte de grandes. Pares, ¿cierto? Es decir, todavía los podemos simplificar, pero esta vez por 2 otra vez. Es decir, ahora, voy a seguir acá atrás, 26 partido por 28, que es lo que teníamos, lo podemos volver a simplificar por 2, porque dijimos que todo número par, si los dos números son pares,
se simplifican. Y la Bea pregunta, ¿cuántas veces hay que hacerlo? Hasta que ya no sean los dos pares. O hasta que ya no podamos simplificar por nada. ¿Ya? Entonces, la mitad de 26, ¿cuánto es, chiquillos? 13. La mitad de 28. 14. 14. ¿Cómo son los números de la nueva fracción? Aparte de un poco menos grandes. ¿El de arriba es par o impar? Impar. Y el de abajo es par. Como ya no son los dos pares, hasta ahí nomás simplificamos. ¿Se entiende? Entonces, cada vez que ustedes sumen o resten fracciones por método mariposa, van a llegar a un resultado grande. Y tienen que ver si se puede simplificar. Si los dos números son pares, automáticamente se simplifican por 2. Si luego de simplificar, es decir, dividir arriba y abajo por el mismo número, en este caso es el 2, todavía sigue siendo un número par, los de arriba y de abajo, lo volvemos a hacer tantas veces hasta que lleguemos a una fracción en donde el numerador y denominador sean distintos, es decir, uno impar y el otro par. Y ahí cortamos. ¿Se entiende? Igual se pueden simplificar por otros números, por 5, por 6, etc. Por ejemplo, si tuviéramos la fracción 25 partido por 30, la podemos simplificar por 5, porque esos dos están en la tabla del 5. ¿Qué pasó, Santi? No, porque el de arriba es impar, por ende no podemos simplificarlo por 2. O sea, hasta ahí nomás llega nuestro camino. Connie, ¿qué pasó? ¿Por qué uno tiene que llegar a un número impar? Porque generalmente cuando una fracción, tanto después de tantas simplificaciones, queda un número par y otro impar, generalmente esos dos no se pueden simplificar entre sí. ¿Por qué? No hay tabla de multiplicar en que estén el 13 y el 14 al mismo tiempo. O no hay hay muy pocas tablas de multiplicar en donde el par hay un par y un impar a la misma vez. Son muy contadas. ¿Se entiende? Ya, Bruno, explico de nuevo. Para ir terminando. Sumamos, cada vez que sumamos y restemos una fracción por el método mariposa, más o menos, ¿qué, Connie? Es que no, todavía no tengo ¿Qué cosa? lo que está explicando. Ya, vuelvo a explicar. Chiquillos, cada vez que sumamos y restemos fracciones por el método mariposa y obtengamos resultados grandes, tenemos la posibilidad de simplificar esa fracción, es decir, hacerla más pequeña para que el resultado no sea tan grande. ¿De qué manera podemos hacerlo? Fijándonos en los números que tiene la fracción arriba y abajo. Y un truco es que si ambos son números pares, el numerador y el denominador, podemos simplificar automáticamente por 2. ¿Por qué? Porque todo número par se simplifica por 2. Simplificamos arriba y abajo por 2, dividiendo el numerador y el denominador por separado por 2, y lo dividimos por 2 y obtenemos esta nueva fracción. ¿Qué tiene en especial? Que sigue siendo arriba y abajo pares. Es decir, podemos nuevamente simplificarla por 2. Arriba y abajo, o sea, dividir arriba y abajo por 2. Y llegamos a esto. Solo si es par o termina en 5 o en 0. Ya entendí, profe. Bueno, en realidad se puede hacer con todos los números, pero eso tendríamos que hacerlo con más detalle. Pero por ahora, háganlo solo cuando dividen por 2. A la próxima semana, cuando hagamos el repaso, les voy a explicar cómo hacerlo con otros números. No es difícil, pero es entender que un gran resultado de una fracción siempre lo podemos simplificar y achicar aún más. ¿Se entiende? Porque idealmente la fracción que debemos mostrar es la llamada fracción más pequeña o la irreductible también se llama, que es la que no podemos simplificar más. Por ejemplo, ese 13 partido por 14, ese 13 catorceavos, no se puede simplificar más, es decir, no se puede reducir más. ¿Veis la vea? Para no enredarse. Bien. Creo que eso era todo. Otro truco, chiquillos, es que pueden también
ver si antes de resolver la operación, alguna se puede simplificar. Con la misma regla que les acabo de decir. Es decir, si ven alguna fracción que arriba y abajo es par, antes de resolver, simplifíquenla. ¿Cómo haríamos eso? Miren la fracción del ejemplo. 3 séptimos más 6 octavos. ¿Alguna cumple con la regla de tener el numerador y el denominador par? El 6 octavos, ¿cierto? Lo estoy mostrando aquí en la pizarra. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, simplificamos por 2 la fracción de la derecha. Y la que no simplifiqué, la bajo. Acuérdense que sigue la regla de que si no se usa, se recicla. Si bajamos el 3 partido por 7, más 6 dividido 2, ¿cuánto es? 3. 8 dividido 2, 4. La fracción que obtuvimos al simplificar esta, que está aquí abajo, ¿se puede simplificar de nuevo? ¿Por qué no? Profe, otra vez se me quedó pegada su pantalla. Pucha, yo no puedo hacer nada porque yo no es problema de mi internet, porque si no me avisaría. Porque es impar y un par y no termina en 5. Entonces, como ya no podemos simplificarla más, esta nueva la resolvemos. Y lo que nos dé esta va a ser lo mismo que si hubiésemos resolvido de arriba sin haberle hecho ningún cambio. ¿Se entiende? Es decir, tenemos 2 trucos. Uno, que al resultado final le hagamos la simplificación, si se puede, con la regla que les enseñé, o bien, antes de hacer cualquier cosa, si nos damos cuenta que hay alguna de las fracciones que cumplen lo que les dije delante, que se pueda simplificar, la simplificamos hasta que nos podamos más. ¿Por qué es impar? Porque el de arriba es impar y el de abajo no. ¿Se entiende? No son los 2 pares. ¿Se entendió, chiquillos, los 2 trucos? Es que hay que verlas por separado, el de arriba y el de abajo, no todos juntos, Manuel. Ya, chiquillos, entonces, con esto cerramos la primera parte de la unidad, que son las fracciones. La próxima semana, en martes y miércoles, vamos a dedicarnos a repasar esto y preparándonos para la prueba, junto al tema nuevo que vamos a empezar a ver mañana, que es razones. Vamos a verlo mañana y pasado, y el próximo martes, el profesor practicante va a seguir con esa materia, y el miércoles lo repasamos. El miércoles vamos a repasar, ahora que me acuerdo, el miércoles va a ser solamente de repaso para la prueba. Y si no necesitan, podemos quedarnos un poco más después de la clase si quieren seguir repasando. ¿Por qué se simplifica? Para que no queden números tan grandes y para que la fracción sea más trabajable. ¿Ya? Bien. Repito el último ejemplo que me está pidiendo la Javi. Y es que si la fracción, si una de las dos fracciones o las 2 fracciones se pueden simplificar antes de hacer cualquier cosa, Javi, lo podemos hacer. Y nos damos cuenta que esa se puede simplificar porque es para arriba y abajo. O sea, la podemos simplificar por 2. La que no simplificamos, la colocamos abajito, mantenemos el signo más y simplificamos por 2. 6 dividido 2 son 3, 8 dividido 2 son 4. Como no se puede hacer nada más con esta porque ya está simplificada, podemos sumar esto. Y lo que hagamos aquí nos va a dar lo mismo que si no hubiésemos simplificado. Es decir, es un truco. Es más que nada para achicar los números antes de trabajar. Si no lo hiciéramos, el resultado nos daría igual que este. ¿Se entiende? Ya, Javi. Chiquillos, entonces mañana empezamos con un tema nuevo, que es un tema súper cortito, que va a entrar también en la prueba. Y la próxima semana nos dedicamos a repasar totalmente toda esta materia para la primera prueba. Cualquier duda que tengan, chiquillos, tienen que hacerlas en el momento. No esperar al final, porque si no vamos detectando todos los problemas que puedan tener. Así que eso, pues, chiquillos. Dejamos la clase hasta acá, esperando que todas y todos estén muy bien, y nos encontramos el día de mañana a las 10:40. Así que cuídense y nos vemos. Chao, profe, Besitos, que estén gracias. bien. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe.